Vamos a ver eh, primero esta parte que era el... Ah, ya se está uniendo. Ah, mira. Este, esta parte que era... Ah, se me olvidó presentar la pantalla. Ahí está. Que era el transporte de membrana. Vamos a ver que la célula debe de comunicarse no solamente entre ella de forma interna con otros organelos como el aparato de Golgi, el citoesqueleto y el citoplasma, sino que también tiene que comunicarse con otras células a través de el medio extracelular y demás, tiene que comunicarse con ellas a través de ciertas sustancias que van a venir del interior de la célula hacia afuera. Por ejemplo, órganos, órganos que crean hormonas, en muchos casos, las hormonas se crean en un cierto lugar y tienen acción en otro en el cuerpo, como el famoso, ¿cómo se llama? Eje hipotalámico, que se encuentra en el cerebro, que crean hormonas que afectan al cuerpo, pero principalmente a los órganos sexuales, y desde el cerebro tienen que mandar hormonas hasta abajo, pues tiene que atravesar todo el cuerpo, ¿no? Entonces debe de existir mecanismos para que no se confundan y solamente acepten cosas específicas que son estas hormonas. Pues vamos a ver que debe de existir una comunicación con la célula y para esto vamos a tener que van a existir varios métodos para transportar moléculas a través de la membrana. Van a existir dos principalmente. Uno que se llaman los métodos activos y los otros que son los métodos pasivos. Aquí dice que estos ocurren, los activos, necesitan energía a través del ATP, que ahorita vamos a ver qué es, porque necesitan energía porque van en contra de un gradiente de concentración. Y los pasivos, como van a favor del gradiente de concentración, no necesitan aporte de energía. ¿Qué es el gradiente de concentración? Yo les ponía ejemplo el otro día. Este era. Que nosotros podríamos tener una, una determinada sustancia. Este es un fenómeno químico y también, bueno, más que nada físico, en donde se da el transporte de una determinada sustancia. Vamos a poner esta, ¿no? Vamos a suponer que esto es agua o que esto es algún tipo de carbohidrato. Y cuando nosotros tenemos esto en un cierto espacio, nosotros tenemos unas determinadas moléculas con una concentración más grande de un lado y menor del otro, y cuando esto de aquí es una barrera, puede ser una membrana, como las membranas de las células, pero esta membrana es semipermeable, o sea que puede ser traspasada por ciertas sustancias. Lo que va a pasar es que un gradiente de concentración es cuando de una región donde tengo una concentración muy alta, estas sustancias pueden cruzar esta membrana y entonces aquí se va perdiendo esta sustancia hasta que alcanza un equilibrio químico. O sea, las moléculas de aquí pasaron acá porque pueden atravesar esta membrana. Entonces, como lo pueden atravesar aquí, ya se estableció un equilibrio y tenemos la misma cantidad de sustancias de un lado que del otro. Hubo un gradiente de concentración y un gradiente de alta concentración a uno de menor concentración. Al hacer esto, al ir a favor del gradiente, tú no tienes que invertir energía. Tú este proceso, por equilibrio químico, de equilibrar ambas regiones de diferente concentración, se ahorra energía al hacer esto. En el caso de los métodos activos, también se tiene un sistema, se tienen concentraciones y tenemos una barrera semipermeable. Pero resulta que en el caso de los activos,
no existe la posibilidad, no hay gradiente de este, tengo esta sustancia aquí, misma cantidad de este a este, y lo que yo quiero hacer es meter las parte de la concentración que está aquí a este nivel de acá. Como el gradiente, en este caso, no es de una región de menor concentración, ah, caray, ¿no entraba aquí? De la región de menor concentración a una de mayor, no, no hay una de mayor a menor, lo que va a pasar entonces es que vas en contra del gradiente, porque no existe como tal este gradiente de concentración. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay gradiente de concentración, las células lo que van a tener que hacer es que ir en contra de este gradiente para meter estas moléculas acá. Y entonces tengamos esto, ¿no? Mayor cantidad de estas moléculas aquí y menor de este lado. Ujú. Como se va en contra del gradiente, ujú, hay que invertir energía, no, esto no, hay que invertir energía para hacer esto. Y para hacer ello, esto de aquí, tenemos que invertir energía en forma del famoso ATP. Tenemos que gastar moléculas cargadas de energía. Entonces, ya con este gradiente, pues vamos a tener que pagar. Y este se le llama los medios activos de concentración, no, de transporte. Aquí, este proceso del gradiente y todo esto se le conoce como quimioosmosis. Al proceso en general se le llama osmosis, pero como aquí estamos manejando sustancias químicas, pues se le agrega el quimio, ¿no? Y vamos a ver que existían varios tipos de transporte. Uno de ellos es la difusión simple, que es que a pesar de que la célula tiene su membrana, con los fosfolípidos y todo eso, pues resulta que no es una membrana así muy buena que digamos, ¿no? No es una así como que, uff, super barrera, sino que hay pequeñas moléculas en forma de iones, del ion calcio, del ion cloro y demás, o del potasio y del sodio, que pueden atravesar la, la pared celular, la, la membrana celular y pasar por ella. O sea, solamente atravesándola por ahí, por los espacios que tenga entre moléculas, entre los grupos fosfatos del fosfolípido, por ahí pasan y se meten. Entonces, pues no es como que muy buena esa protección, ¿no? Aquí tenemos la osmosis, que es lo que acabo de hablar, acerca de cómo aquí tenemos estas moléculas. Aquí tenemos azúcar, que son las cositas rojas, y agua, que son las cositas azules, y vemos que hay menor concentración de agua que y azúcares. Aquí hay menos agua, aquí hay menos azúcares, ¿no? Pero esta membrana permeable, parcialmente permeable, solamente deja pasar a lo que es el agua. Por eso aquí la cantidad de azúcares se va a quedar igual, pero va a cambiar la concentración de agua. Ahora, fíjense cómo aquí lo ponen la línea como que están iguales, pero lo que va a pasar es que realmente esta agua que está aquí va a pasar del otro lado. Y entonces aquí vamos a tener, ya haciendo el gradiente, un gradiente más, más grande, tenemos más moléculas de agua aquí y queda menos, por eso baja el nivel, y tenemos las moléculas del azúcar, ¿no? El azúcar no pasó porque no puede traspasar esta membrana, solo deja pasar el agua. Ujú. O sea, no todo puede pasar por osmosis, ¿no? Solamente determinadas sustancias. Y esto va a estar determinado, pues, por la membrana que tenga que pasar, ¿no? Tenga que atravesar. También está la difusión, pero facilitada. Ciertas sustancias pueden atravesar la membrana gracias a estas proteínas que están clavadas en la membrana y que estas sustancias, estos canales que están aquí, llega a la sustancia, entra aquí a la proteína agarra y la deja pasar. Entonces ya pasaron estas sustancias gracias a estas proteínas. Ujú. Pero no siempre es así. En el caso del transporte
activo, va a haber ocasiones en donde los iones, a pesar de que sean pequeños, estos de aquí son iones sodio y iones, aquí se ven potasio. Este tiene K, este tiene Na. Estos son iones potasio y iones calcio. Ay, calcio yo. Sí, ándale con el calcio. Potasio y sodio. Hay una cosa, de los muchos que hay una, por ejemplo, que se conoce como potasio-sodio. Aquí lo que pasa es que se utiliza ya sea el potasio o el sodio para poder introducir estos. Aquí se pegan del interior de la célula, van a salir estos sodios porque necesitan deshacerse de ellos. Aquí se pegan esto, van a participar estos potasios para que se abra esta proteína, pero porque esto funciona como si fuera como si fuera una puerta. Pero realmente para que ocurra el proceso de que se abra, tiene que participar aquí el ATP. Dona uno de sus fósforos, de sus P's, lo dona y se abre esta compuerta y deja salir las sustancias o las permite meter. Como utiliza el ATP, como utiliza energía, pues no se le considera como un medio pasivo, sino como uno activo. También van a existir otros procesos como la endocitosis y la endocitosis y exocitosis. Esto es cuando sustancias se meten al interior de la célula, también para hacer este pliegue, este plegamento de la membrana para crear moléculas, más bien compartimentos para llevar estas sustancias, se tiene que gastar energía y se tiene que renovar también, pues esta parte de la membrana que ya se plegó y se mandó hacia adentro. Y también la exocitosis es cuando, por ejemplo, el aparato de Golgi, el Wi-Fi, como yo le digo, agarra, crea las vesículas y las manda hacia afuera. Entonces, a la hora de que estas llegan a la membrana, se fusionan con la membrana y, aquí, como aquí dice, se liberan estas sustancias en el medio exterior, porque es como que hicieran esto, pero al revés, ¿no? Viene, se pega a la membrana, se abre y entonces dejan salir todo su contenido que tenían adentro. Ambos van a gastar energía. Entonces, por eso se les llama métodos activos o transporte activo. Aquí, de la endocitosis y exocitosis, van a haber varios tipos de estos. Yo les voy a poner en el Classroom, ya no pude porque también ando con un montón de cosas, les voy a poner un video acerca de cómo funciona tanto la bomba de potasio-sodio, como también cómo funcionan estos tres. Los tres de este y los de este. Porque hay varios tipos, les digo, de endocitosis. Unas que son estas, la más simple, otras que utilizan los fagocitos para aventarle sus proteínas a lo que nos quiera invadir en nuestras células, y también existen otros métodos, también de la exocitosis. Entonces, como aquí no quería extenderme todavía más un tema muy grande como era el de la célula, pues hasta ahí lo dejé, pero les voy a poner los videos donde se explica bien así con estas ilustraciones, con este mismo modelo, cómo se abre la bomba de potasio-sodio para que salgan las sustancias o se metan. Entonces, aquí, que no es reproducción, lo que vamos a ver, aquí lo que vamos a ver ahorita es la parte de metabolismo. Esta de aquí. Ahí está. No, gracias. ¿Alguna duda con la parte de la célula? ¿Duda, pregunta, queja, sugerencia o algo antes de empezar con esta cosa, con esta parte que los martiriza mucho? No, ninguna. Ok. Pues bueno, ahora sí vamos a ver lo bueno. Porque esto es lo que más los tortura. Ay, no. El metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas que van a ocurrir dentro del organismo. Ahí es dentro, ¿eh? Todas las reacciones que ocurran, por más mínima que sea, forman parte del metabolismo. El metabolismo lo podemos dividir en dos grandes categorías, el catabolismo y el anabolismo.
El catabolismo se refiere a degradar moléculas complejas en moléculas más simples. Es como, por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de cuando ustedes pues, comen, ¿no? Ustedes ahorita ya, pues yo esperaría que ya, este, ya desayunaron. Y cuando estaban desayunando, pues, lo que sea que desayunaron, una torta de tamal, o un tamal solo, echaron su guajolo combo, o pues qué sé yo, unos chilaquilitos, algo así. Cuando ustedes desayunaron, se van a comer esto, ¿no? Lo van a morder y demás. Pues ya desde ese momento comienza un proceso de anabolismo, porque su cuerpo va a empezar a degradar esas moléculas, toda esa materia que es la torta de tamal, tiene que empezar a degradarla, porque recuerden que los seres vivos necesitamos materia y necesitamos energía. Pues lo que vamos a hacer es que a partir de la materia vamos a extraer materiales y vamos a extraer energía en forma de esto. Lo degradamos y a la hora de degradarlo en moléculas más simples, también les extraemos energía. Ahorita vamos a ver cómo. Y ya una vez que las dejamos como moléculas simples, ¿qué pasó? Por el estómago y los ácidos gástricos los disolvieron. Después pasó por el páncreas y el jugo pancreático todavía le da una repasada de enzimas y demás para degradarlo todavía más. Y entra en el intestino delgado, ahí se da la absorción de los nutrientes. Después de eso va a venir el anabolismo. El anabolismo va a tomar estos materiales simples y lo que va a hacer es que va a empezar a crear, a sintetizar moléculas complejas. A partir de ese resultado de cosas que ya digerimos, lo va a transformar en otras cosas. Va a extraer materiales y va a empezar a crear que hormonas, que otros carbohidratos, que otras proteínas, que va a servir como materiales para hacer más ADN y más ARN y más ribosomas y todo lo demás que ya vimos, pues necesita crear más. Entonces nuestro cuerpo va a utilizar estas moléculas simples para transformarlas en otras diferentes moléculas complejas. Aquí, cuando se da esta formación de sustancias complejas, ujú, se va a necesitar energía, porque pues no te sale de a gratis armar una casa, ¿no? Por ejemplo, necesitas materiales, pero aparte, pues si lo haces tú, pues te vas a cansar tú, y si haces que alguien más te la construya, pues tienes que pagar a alguien más, ¿no? Nada es de a gratis, ¿no? Entonces, para construir las sustancias complejas de nuestro organismo, pues tenemos que invertirle, ¿no? Y nosotros le invertimos lo que es energía. Se consumen estos de aquí, ujú, y pues utilizamos energía, ¿no? ¿Va quedando claro esta parte? ¿Sí? ¿Todos? Porque este tema con los otros chicos también lo estaba viendo y ya desde aquí comenzaron los problemas, que no le entendían a esta parte de las moléculas complejas que se hacen simples y después se vuelven a ser complejas, ¿no? Entonces, ¿sí queda claro eso? Entonces, el anabolismo agarra sustancias complejas para sintetizarlas y hacerlas simples. Y el Ujú. catabolismo son simples y las transforman en complejas. Ajá, el catabolismo, todo lo complejo, las moléculas complejas, por ejemplo, pues cuando nosotros nos comemos una manzana, esta tiene fructosa porque tiene esta azúcar que está más presente en los vegetales, en las plantas, que en los animales, ¿no? Pues esta glucosa, esta fructosa o glucosa que tengan, la vamos a degradar la manzana hasta que llega a glucosa. Y después esta glucosa lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a degradarla todavía más y le vamos a extraer energía a la hora de que la estamos degradando. Entonces, ya cuando la degradamos en moléculas más simples, la vamos a empezar a transformar en otras moléculas más complejas que nosotros necesitamos. Entonces, ya cuando las comenzamos a transformar, ya ahí viene el anabolismo.
Por eso también el anabolismo siempre lo pongo como con relación, por ejemplo, a los anabólicos que se meten los fisicoculturistas, ¿no? Que aunque muchos digan que es puro ejercicio y proteína y demás, todos saben que se meten cosas, ¿no? Y así como el anabolismo, los anabólicos hacen que las personas tengan un montón así de músculo, el catabolismo es la otra parte, cuando te pones a comer pues un montón de garnachas, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo podríamos definir cuál es la diferencia entre degradación y síntesis? Degradación es que tú vas descomponiendo moléculas complejas hasta dejarlas en cosas más simples, en moléculas más simples. Y el anabolismo es que de estas mismas moléculas simples que tú ya obtuviste en el catabolismo, ahora las vas a utilizar y vas a crear otras sustancias que van a ser complejas que necesite el organismo. Ok, me quedó claro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Los procesos metabólicos son muchísimos, son muy variados y estos procesos lo que tienen es que algunos de ellos van a ser dependientes o independientes de la presencia de oxígeno. Hemos evolucionado porque los organismos, como ya vimos antes, aparecieron los unicelulares que cambiaron la atmósfera y demás. La atmósfera se llenó de oxígeno y pues muchos desarrollamos nuestro metabolismo para aprovechar pues ese oxígeno que hay en que hay en la atmósfera. Entonces, hay procesos como por ejemplo aquí la glucólisis que no utilizan oxígeno. Y hay otros procesos como la respiración aeróbica, se llama respiración aeróbica porque utiliza el oxígeno que respiramos, y hay otros procesos como la fermentación que no necesitan oxígeno. Aquí existen muchas vías para obtener energía, como la glucólisis y el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Hay otros procesos, por ejemplo, la beta-oxidación de los ácidos grasos, que es un proceso donde utilizamos los ácidos grasos, como por ejemplo de los lípidos, para producir energía. Al final, todos ellos convergen en el famoso ciclo de Krebs. O sea, podemos utilizar la vía de la glucólisis o podemos utilizar la beta-oxidación y al final todos ellos derivan en el ciclo de Krebs para obtener energía. Aquí al final vamos a ver para qué nos sirve el oxígeno, porque como les decía ayer, como siempre digo, aquí se ve como que el oxígeno, ¿no? Como que es bien importante para el proceso, ¿no? Y en realidad pues, el oxígeno nada más sirve al final de todo y pues parece que tiene un papel bien, pues bien, pues bien chafa, ¿no? Al final vemos para qué sirve el dichoso oxígeno, porque si no está presente, muchas células prefieren hacer la fermentación. Ahora, la glucólisis, como decía, es la degradación de la glucosa. La respiración anaerobia, o sea, la fermentación, son procesos independientes de la presencia del oxígeno. Y la respiración aerobia, por su nombre lo dice, son procesos dependientes de la presencia de oxígeno. Ahorita vamos a ver primero la glucólisis, después vamos a ver qué pasa cuando no hay oxígeno, vamos a ver la fermentación y al final vamos a ver la respiración aerobia, el famoso ciclo de Krebs. Ahora, la glucólisis es un proceso bien universal en casi todos los seres vivos. Todos los seres vivos utilizan glucosa para obtener energía, también las bacterias y demás. Es un proceso muy ampliamente, pues, frecuente en los seres vivos y esta tiene por finalidad la degradación de una molécula de glucosa que se va a romper en dos moléculas y se va a ir degradando en más cosas. Ahora, aquí tenemos la glucólisis. Esta glucólisis es importante el lugar donde ocurre. Ocurre en el citosol o citoplasma. Eso es la parte líquida, como les había explicado antes, que tiene la célula. Citoplasma o citosol, ahí se encuentran las enzimas y las sustancias que sirven para degradar
a la molécula de glucosa. Entonces, apenas una molécula de glucosa entra en nuestras células, comienza a ser atacada así por todos lados por un montón de cosas. Al final de la glucólisis, se va a degradar y se forma un producto que se llama ácido pirúvico o también se le llama piruvato. Lo pueden encontrar con ambos nombres, pero esta cosa es lo mismo. Ácido pirúvico y piruvato son la misma cosa. Este piruvato va a ser importante porque este es el que nos lleva a la fermentación, como dice aquí. Si no hay oxígeno, pero si hay oxígeno, en el caso de nuestras células, de los seres humanos, pero si hay oxígeno, como regularmente hay, va a llevarlo a la mitocondria, aquí dice mitocondria, y ocurre el famoso ciclo de Krebs y la respiración aerobia. Entonces ahorita vamos a ver cómo degrada la glucosa, o cómo se degrada la glucosa, y obtenemos el famoso piruvato, ¿no? Ya después vemos la fermentación y después vemos la respiración aerobia. La glucólisis. Aquí, nuestra glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, le va a suceder lo siguiente. Entra a la célula y comienza a ser atacada, a ser degradada. Aquí, esta molécula, que ahorita vamos a ver bien cómo se llama y para qué sirve, el ATP, lo que va a hacer es que ataca a la glucosa y fíjense, aquí tenemos 2 ATPs, ¿no? Voy a marcarlo aquí. Tenemos 2 ATP, ¿no? Tenemos 2 que van a ir desintegrando a esta, bueno, van a ir cambiando a esta glucosa. Le agregan un grupo fosfato. Aquí el ATP, cuando se gasta, se convierte en otra molécula llamada ADP, porque su nombre de este es adenosin tri, de que tiene 3 fosfatos, 3 grupos fósforo. Y cuando se gasta, pierde uno y se convierte en ADP, que es adenosin con 2 grupos fosfato, adenosin difosfato. Entonces, estos fósforos son importantes porque se van a agregar aquí, a ambos lados de la cadena de carbonos. Entonces, esta molécula, la glucosa, se convirtió en fructosa 1,6 bifosfato. Quiere decir que en el carbono 1 y en el carbono 6, o sea, en los extremos, se le agregaron 2 fósforos. Esto es bien importante. Esta molécula es inestable, o sea que tiende a romperse. Cuando se rompe, se va a romper en otras 2 moléculas, que es lo que dice aquí. Estas moléculas, aquí es lo que comienzo a decir. Lo primero que dije es esto de aquí, ¿no? Se degrada y se pierde energía química, ¿no? Esta energía química que utilizamos para degradarla, al rato la tenemos que pagar. Estos 2. Por eso los puse aquí, porque es importante esto. Ahora, estas 2 moléculas que se forman cuando se rompe la fructosa 1,6 bifosfato, esta molécula de aquí, va a pasar lo siguiente. Se va a convertir en una molécula que tiene este nombre horrible, dihidroxiacetona fosfato, DH, el DAP para los cuates, el DAP, y también se va a convertir en la otra molécula, el gliceraldehído 3 fosfato, G3P para los cuates, ¿no? Entonces el DAP y el G3P se forman, ¿no? Se forman estos de aquí. Pero resulta ser que también el famoso DAP es inestable también. Y lo que pasa es que el DAP se va a convertir en otra molécula de gliceraldehído. Entonces, vamos a tener 2 G3P. Por cada molécula de glucosa, vamos a tener aquí, a la mitad de la glucólisis, 2 moléculas de G3P. Esto es importante para lo siguiente, porque ahorita vamos a ver cositas
que si no le ponen atención se van a perder, ¿eh? En la segunda fase, o sea, yo lo que hice es que las imágenes, esta había más cosas abajo y las corté, y esta es la segunda fase. Los divido porque esta es una fase de consumo de energía, y aquí se genera energía. Ahora sí que lo separo, ¿no? Donde se pierde y donde se gana, ¿no? Porque también es importante a la hora de hacer la cuenta, ¿no? En la segunda fase, lo que va a pasar es que ya había dicho que aquí vamos a tener dos, ¿cómo se llama? G3P, ¿no? Ah, eso me quedó horrible. Vamos a tener dos, ay, se me va esta cosa. G3P, ¿no? Vamos a tener dos. Ujú. Esto es lo que pasa con cada uno de estos. Con a un G3P, lo que va a pasar es que va a llegar esta molécula que es bien importante, que se llama nicotina de dinucleótido, NAD para los cuates. Los nombres no es importante que se los aprendan, sí que hace estas moléculas, porque a veces se confunden y se van con los nombres y no, ¿cómo se llamaba esa cosa? No, pues que el NAD, el nicotín, quién sabe qué. Eso no es importante. Es importante qué hace. El NAD lo que va a hacer es que comienzan a degradar al G3P. Lo van a degradar y cuando lo degrada, le agregan otro fósforo y también le extrae un hidrógeno. Por eso aquí tiene NAD con más y aquí NAD que tiene esta H. Esta H es un hidrógeno. Esos hidrógenos van a ser bien importantes más al rato. Ahora fíjense cómo el G3P se convirtió en ácido 1,3-difosfoglicérico, ¿no? Quiere decir que tiene dos fósforos, uno pegado en el carbono 1 y otro pegado en el carbono 3. Pues bueno, esto es importante. Se va a agarrar y se le va a quitar uno de los fósforos para el ADP que se utiliza, volvérselo a pegar el fósforo y convertirlo en ATP. Se lo roba y convierte esto en ATP. Después se sigue degradando esta molécula y acá abajo se libera agua. A la hora de degradarlo se forma agua. Esto no va a ser tan importante. Lo importante es esto. Al final de este proceso, en la penúltima etapa, aquí otra vez vuelve a ocurrir esto. Toma el fósforo que le quedaba y se lo da al ATP, no, al ADP. Se lo da y de tener dos fósforos, ahora tiene tres. Se regeneró el ATP. Y se forma este producto que se llama ácido pirúvico. Ahora, como había mencionado anteriormente, esto pasa con una molécula del G3P. Por una molécula se genera, lo voy a escribir más acá al lado. Por una molécula del G3P se generan, ay no pinta, ahí está. Por una se generan 2 ATP, ¿no? 2. Pero como yo dije que tenía dos de estas, entonces las dos se van a procesar y entonces, en vez de que se me generen 2 ATPs, se me van a generar 4. 4, porque recuerden que yo estoy utilizando 2 G3P. Entonces la cantidad de ATP que se me van a formar no van a ser 2, va a ser el doble, va a ser 4. Estas dos es de una molécula y como tengo otra, se van a producir entonces
4 ATPs. Esto es importante porque recordemos que se nos gastaron 2. Pues entonces, como se gastaron 2, menos 2 ATP, nosotros ganamos 4. Y como tenemos 4 y perdimos 2, pues en cuenta neta ganamos 2 ATP, ¿no? La célula, por este proceso, va a producir 2 moléculas de energía que puede utilizar. En realidad produjo 4, pero como tiene que pagar 4 que invirtió al principio, estas se quedan a saldo, las tiene que pagar y entonces le van a quedar 2, ¿no? Y estos 2 los puede utilizar para lo que se le pegue la gana, ¿no? Para lo que necesite la célula, esa energía que ya produjo, energía que puede utilizar. Entonces se dice que son la ganancia neta, o la ganancia utilizable, ¿no? Este proceso, pues, no es muy eficiente porque, pues, invertiste toda una molécula y nada más obtuviste 2 moléculas, ¿no? No es muy eficiente, pero pues es lo que hay, ¿no? Muchas veces se dice que la célula no es suficiente, pero no es eficiente. Es suficiente porque tiene lo mínimo necesario para mantenernos con vida, pero podría ser más eficiente para producir más energía, pero no lo hace porque a la evolución y a los seres vivos no nos interesa producir más, nos interesa mantenernos con vida. Ahora, va a existir lo que es la fermentación, que son estas vías que ocurren en condiciones cuando no hay oxígeno. Resulta ser que estas moléculas del NAD y del NAD con H son moléculas que necesita la célula, en el caso de las células que hacen solamente fermentación, necesitan estas moléculas para volver a hacer el proceso de la glucólisis. Como necesita a estas moléculas, tienen que llevar a cabo un proceso extra en donde el NAD que tiene hidrógeno lo pierda y se regenere en esta forma el dicotiladenín dinucleótido, el NAD, que no tiene hidrógeno. Necesitan deshacerse de estos. Entonces, la fermentación es ese proceso por el cual se va a regenerar el NAD, porque estas células lo necesitan para degradar aquí en la glucólisis a este producto que es el G3P. Para eso lo necesitan. Han evolucionado diferentes organismos para hacer varios tipos de fermentación. Las levaduras, o sea, los hongos unicelulares que llegamos a hablar antes, que les llegué a hablar a ustedes de la Saccharomyces cerevisiae, algo que suena como cerveza. Esa es la levadura que se utiliza para fabricar esta, de ahí viene su nombre. Y también para hacer otros procesos en la fermentación para crear otro tipo de alimentos, como los quesos, como el pan, como el yogur y diferentes cosas. Se utiliza para un montón de cosas, ¿no? Y también para todos estos. También para ese. Entonces, por eso es importante la fermentación. Y ahorita vamos a ver las dos vías, la alcohólica y la láctica. Resulta ser que la fermentación láctica es una vía que han desarrollado varios tipos de células y consiste en lo siguiente, en obtener otra vez el NAD. Ya después de que ocurre la glucólisis, esto que está aquí es la glucólisis, ocurre otro proceso en el cual se le agregan al piruvato los hidrógenos y lo convierten en lactato o ácido láctico. Este ácido láctico lo producen, por ejemplo, nuestras células. Ya con eso, como ya se le entregaron los hidrógenos, se regenera este NAD que se necesita aquí, ¿no? Ya
ya la célula puede estar en paz porque ya recuperó su NAD, ¿no? Un ejemplo que ponen regularmente en los exámenes es el siguiente, que es el de los músculos. Los músculos necesitan hacer trabajo, necesitan gastar energía. Nosotros le damos energía porque respiramos, pero cuando nosotros nos ponemos a hacer ejercicio, porque pues ya los persigue un chacalón ahí en su colonia, se les va el camión o cualquier cosa que tengan que hacer ejercicio, pues los músculos necesitan hacer este trabajo, ¿no? Echarse a correr por su vida, porque los persigue un león o los persigue un chacal que es igual de malo, ¿no? Lo que va a pasar es que las células de los músculos tienen que trabajar para que corra, pero va a llegar un punto en donde esta actividad física de ingresar oxígeno a la sangre se supera, ya no es suficiente en la cantidad de oxígeno que llega a nuestros músculos a través de la respiración, porque tenemos que seguir corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. Entonces lo que van a hacer las células es que ya están en un medio anaerobio porque no hay suficiente oxígeno para todas. Lo que van a hacer las células que ya no tienen oxígeno es ay, es agarrar y cambian a la fermentación para obtener energía en ausencia de oxígeno. O sea, nuestras células pueden hacer este proceso sin necesidad de tener otras cosas. Ya tienen los mecanismos para hacer fermentación. Entonces, lo que va a pasar es que van a producir ácido láctico. Ya cuando pasó el peligro, o sea, cuando ya se escaparon de león o del sujeto que los iba a saltar o alcanzaron el micro, lo que va a pasar es que este lactato es degradado para convertirlo otra vez en piruvato, para que así, ya con oxígeno, ahora sí llevamos a cabo la respiración aerobia y este piruvato es importante para este proceso. O sea, no se pierde, sino que se vuelve a reutilizar, se vuelve a transformar en piruvato y se utiliza más adelante. Por eso cuando corremos o cuando hacemos ejercicio, nos duele el cuerpo porque el cuerpo acumula este ácido láctico, porque también lo producimos, pero hay un límite que nuestro cuerpo puede degradar. Cuando se supera ese límite, cuando hacemos la fermentación láctica, se acumulan nuestros músculos y entonces tiene que pasar un tiempo, tienen que pasar varias horas, porque pues el cuerpo no hace todo así automáticamente, tarda esto, van a pasar varias horas para que el cuerpo consuma todo ese ácido láctico y lo convierta otra vez en piruvato. Y ahí es cuando nosotros sentimos que el cuerpo pues nos está matando, ¿no? Nos está doliendo, que hicimos ejercicio. Ya con el tiempo, pues lo que pasa es que nos acostumbramos a esto, ¿no? Pero no deja de suceder que nos cansamos y que se llena nuestro cuerpo del ácido láctico cuando hacemos ejercicio. Uh-huh. Este es en el caso de nuestras células, ¿no? Existen en el caso de la fermentación alcohólica, o sea, en los hongos, esta ruta que también es fermentación. En esta ruta también necesitamos obtener otra vez el NAD, pero para este proceso ocurren otros mecanismos. Aquí, al piruvato, le extraemos por un proceso que se llama descarboxilización, o aquí digo que descarboxila. Este proceso es que pierde un carbono con dos oxígenos, que en pocas palabras es dióxido de carbono. Pierde dióxido de carbono, o sea, un carbón y dos oxígenos, y se convierte en este acetaldehído. Uh-huh. Lo pierde y lo que va a pasar es que al acetaldehído le van a transferir los hidrógenos que tenía el NAD. Los va a aceptar y entonces este acetaldehído se va a convertir en alcohol etílico. Se convierte en alcohol etílico o etanol. Uh-huh. Ya más propiamente dicho, se vuelve etanol. Y este etanol, cuando lo hacen, por ejemplo, con cosas como, por ejemplo, la cebada, con el vino, con el trigo, con el arroz y demás, demás,
vamos a decir, plantas, se crean las bebidas alcohólicas. La cerveza está hecha de cebada. Con el trigo creo que hacen el vodka, con las uvas pues hacen el vino, con el arroz pues hacen el sake, con la papa, El vodka, con la papa y el maíz. y el maíz, que no me acuerdo con cuál se hace. Yo no me acuerdo cuál se hacía con el trigo, creo que se hacía no sé si ese o es el whisky, ya no me acuerdo. Para uno se usa ese, pero no me acuerdo cuál es exactamente, ¿no? Entonces estos, por ejemplo, la cebada, que se utiliza para hacer la cerveza, se hace un proceso de fermentación y se les van a agregar lo que es tanto el alcohol como también el dióxido de carbono. Ahí está su dióxido de carbono. Ujú. Ahí está su dióxido de carbono. También por eso esas bebidas pues son tienen burbujitas. Y en el caso, por ejemplo, de la champaña, igual a esta se le agrega más azúcar y más levadura para que produzcan más dióxido de carbono y produzcan la espumita que tiene la champaña. En este caso, pues los hacen poniéndolos en barricas o en condiciones sin oxígeno, pues para que se lleve a cabo la respiración anaerobia. Ujú. Ahora, esto es en la respiración anaerobia, ¿no? Cuando no tenemos oxígeno, pasa esto. Cuando sí tenemos oxígeno, y antes de pasar eso, vamos a ver una cosa, que es una cosa que me va a hacer falta. Existen varios tipos de organismos que pueden hacer la fermentación. Ujú. Existen los que se les llaman facultativos, ujú, los facultativos y los obligatorios. Porque esto también es pregunta de examen. Qué bueno que lo estoy poniendo aquí. Facultatorio. ¿Qué son los facultativos? Los facultativos es que pueden hacer como nuestras células, pueden hacer la respiración aerobia cuando hay oxígeno y cuando falta el oxígeno pueden pasar a hacer la fermentación. O sea, tienen la facultad de hacer ambos. En el caso de los obligatorios, estos que están aquí, estos forzosamente, como las levaduras, a fuerzas tienen que hacer la fermentación. Si se encuentran en un medio con oxígeno, van a agarrar y se van a morir, porque el oxígeno es veneno para esto. Entonces, vamos a tener facultativos, como dije ahorita, aquellos que pueden hacer ambos tipos de fermentación, bueno, más bien de fermentación, ambos tipos de respiración, aerobia o anaerobia, pueden hacer la fermentación láctica, como nuestras células, y después, cuando ya tienen oxígeno, hacer la respiración aerobia, y los obligatorios, que a fuerzas, no hay de otra, tienen que hacer la respiración anaerobia, tienen que hacer la fermentación, cualquiera de las dos, pero la tienen que hacer, ¿no? Porque el oxígeno es igual a muerte, ¿no? Para ellos. Ahora, ya cuando tenemos oxígeno, cuando sí hay oxígeno, después de la glucólisis, va a pasar lo siguiente. Ya en la respiración aerobia, va a existir un paso previo, que esto es bien importante, en el cual el famoso ácido pirúvico, que es una molécula de 3 carbonos con oxígenos, hidrógenos, y aquí, este es el ácido pirúvico. Pues bueno, al ácido pirúvico le va a pasar lo siguiente. Va a sufrir un proceso que es el famoso descarboxilación oxidativa. ¿Qué le pasa a esto? Pues en pocas palabras, pierde un dióxido de carbono, un carbón y 2 oxígenos. Fíjense, aquí, va a perder uno de estos carbones, este de aquí, y estos 2 oxígenos de acá, los va a perder. Y esa molécula que se forma se llama
acetato. Este acetato va a ser transformado gracias a que llega un NAD y le secuestra un hidrógeno, se lo roba, y llega una sustancia que se llama la coenzima A. Esta coenzima A se le va a unir para formar esta sustancia que se llama el acetil, de que es un acetato, coenzima A. Tiene 2 carbonos y tiene esta cosa que es la coenzima A. Esta sustancia es bien importante porque con esta va a iniciar el ciclo de Krebs. Ahí está, ciclo de Krebs. ¿Qué va a pasar? Bueno, voy a rezar tantito antes aquí. O sea, aquí en el medio extracelular, bueno, en el medio del citoplasma, aquí ocurrió la glucólisis. Cuando ocurre este proceso de la descarboxilación, se va a ingresar ese producto, la acetilcoenzima A, al interior de la mitocondria. Aquí está la mitocondria. La mitocondria es un organelo, les recuerdo que les había dicho que no iba a explicar para qué servía antes, porque aquí lo hacía. Pues bueno, la mitocondria sirve para generar energía. Esta cosita tiene 2 membranas. Esta que se ve de un color clarito y la que se ve de un color más fuerte, como que tiene dobleces, ¿no? Crea dobleces dentro de ella y va a ser importante eso más adelante. En el centro, aquí en la segunda membrana, eso se le llama la matriz de la mitocondria, ahí va a ocurrir la respiración celular. Entonces aquí el piruvato lo convertimos en acetilcoenzima A e ingresa a la célula. Aquí. Bueno, a la célula. Y está en la célula. A la mitocondria. Aquí ingresa la mitocondria. Ahora, esto es lo que pasa. Ahora sí, chan, chan, chan. Ciclo de Krebs. Aquí, el ciclo de Krebs. Yo, para las finalidades del examen, no es necesario explicar cada uno de los pasos intermedios de las sustancias que se van produciendo en el ciclo de Krebs. Eso se puede hacer, pero eso lo ven en clases más avanzadas de biología molecular, ya cuando estén en la carrera y dependiendo de qué estudien, lo van a ver cómo se va degradando cada una de estas moléculas. Aquí no es importante eso. Incluso si ven el famoso rap del ciclo de Krebs, porque si no lo saben existe eso. El rap del ciclo de Krebs justamente habla de cómo se va degradando el acetilcoenzima y se va transformando en otras moléculas. Pues bueno, yo como les digo, ay, es que está mojado esto. Eso no es importante en este momento. ¿Dónde está? Aquí está. No es importante en este momento. Para las finalidades de su examen, tampoco es importante. Hay que ser bien claros, ¿no? Hay muchas cosas, esto lo podemos ver a mucha profundidad o no tanto. Para las finalidades del examen, sí se puede ver con este enfoque que les voy a dar. Si fueran para clases más avanzadas, o si ya están en la carrera, ahí sí ya les meten a fuerza esto, verlo con la degradación de cada uno de esos. Yo no los voy a torturar con eso, les voy a mostrar cuál es lo importante del ciclo de Krebs ahorita, que es qué se genera durante este proceso. Durante el ciclo de Krebs llega el acetilcoenzima A. Miren cómo tiene 2 bolitas de que es un acetato, ¿no? Y tiene la coenzima A. Pues bueno, lo que va a ocurrir es que a lo largo del ciclo de Krebs, aquí en la matriz de la mitocondria, va a pasar lo siguiente. Se degrada, se pierde el grupo coenzima y se va a convertir esto en un citrato. Cuando comienza a hacer esto, y se va dando la producción de otras sustancias, como aquí el isocitrato y demás, van a haber varias reacciones. Entre ellas, lo que va a pasar es que se van a producir a la hora de degradarlo. Esto es como un proceso de catabolismo, porque degradamos una sustancia y de ahí
adquirimos energía. Así como en la glucólisis degradamos la glucosa y obtuvimos energía, eso es catabolismo. Ahorita esto también es catabolismo, porque a partir de esta sustancia se va a ir degradando, se va a ir transformando químicamente, y vamos a obtener energía. Ahorita vamos a ver cómo se genera esa energía. Aquí lo importante de esto es que es un ciclo. Un ciclo tiene un punto de partida, el acetilcoenzima A, y da toda la vuelta. Pero el punto donde te debe de terminar es el mismo punto donde empezó, el acetilcoenzima A. Entonces se va a degradar esa molécula, va a dar vuelta, y en este producto, en esta sustancia que se llama oxalacetato, incluso aquí dice, molécula aceptora de 4 carbonos, regenerada en cada ciclo. Esto es porque el oxalacetato va a servir como un producto para crear otra vez el acetilcoenzima A. Este pierde 2 carbonos, porque dice que tiene 4, pierde 2 y la coenzima A nunca se gasta, se ahorra porque es bien importante para la célula y lo que va a hacer es que anda por ahí en la célula, en la mitocondria y demás, y cuando se da la degradación de este oxalacetato, se le vuelve a pegar al acetil y se vuelve a formar acetilcoenzima A y vuelve a ser degradado. El ciclo puede ocurrir varias veces, no solamente uno. Va a ocurrir varias veces. ¿Qué es lo importante de esto? Entonces, del ciclo de Krebs, ¿por qué es importante? ¿Y qué es lo que debo de aprenderme? Lo que ustedes tienen que aprenderse es dónde ocurre la matriz de la mitocondria. Eso apúntenlo, ¿eh? Eso es importante. En la matriz de la mitocondria ocurre. Ahora, ¿qué otra cosa se tienen que aprender? Los productos que se crean del ciclo de Krebs. Dióxido de carbono, el NAD, el FAD y el GTP. ¿Qué es eso? Pues miren, aquí, cuando se está degradando esto, se crea esa famosa molécula de NAD. Se degrada esto, ay, ya se trabó. Se degrada esto y aparece el NAD. Este NAD sin hidrógeno le roba a esta molécula un hidrógeno y también se desprende un carbón. Por eso aquí este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos y ahora va a tener 5. Cuéntenlos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Porque se desprendió un dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es el que nosotros exhalamos. O sea, cuando ustedes soplan ahorita, ese viento, ese aire que expulsamos es dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono lo producimos a partir de este mecanismo. ¿Mm? De ahí viene. De ahí viene ese, ¿no? Aquí se produce uno. Aquí se produce otro NAD y otro dióxido de carbono. Después se degrada y aparece este GTP. Dice, es un equivalente al ATP. Ahorita vemos por qué, no se preocupen. Ahorita explico todo eso. Primero quiero que vean esto y ya después doy la explicación, ¿no? Se genera otra molécula. Esta nunca la habíamos visto hasta ahorita. El FAD. Flavin adenin dinucleótido. El FAD es otra molécula que se va a formar. Le roba 2 hidrógenos a estos compuestos que se generan en el ciclo de Krebs y aquí está, ¿no? H2. Esos son los hidrógenos que va a robar. Después se genera otra vez otro NAD. Robó otro hidrógeno. Tenemos aquí el oxalacetato y como les decía antes, este se va a degradar y va a formar acetilcoenzima A. Uh-huh. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Para qué hacemos todo esto? Todo esto es importante, todo esto se tiene que hacer. Aquí, como digo, el oxalacetato sirve para generar acetilcoenzima. Todo esto es importante, todo esto vale la pena solamente para obtener hidrógenos
con los NAD y con el FAD, que van a servir para otro proceso que se llama la cadena transportadora de electrones. Antes de pasar a la cadena transportadora de electrones y a la fosforilación oxidativa, ya empezaron. Va a venir lo siguiente. Voy a explicar qué es esto del NAD y del FAD, ¿no? Estas moléculas son por transportadores de energía. Ellos se cargan de electrones con mucha energía, que está de aquí. Adquieren electrones de alta energía y también adquieren hidrógenos. Fíjense aquí. Este es el NAD normal, el NAD sin H, ¿no? Y este es el NAD con H. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que este hidrógeno que obtienen, fíjense, se pega aquí. Aquí tiene 1 y acá tiene 2. Y el FAD que está acá abajo, este aquí no tiene hidrógenos y aquí tiene estos dos. Aquí se le pegan. Toman hidrógenos y también toman electrones. Fíjense cómo esta cosa, este adenín que tiene aquí, esta cosita de aquí, esto es de aquí. Esto, básicamente, si se acuerdan bien, esto es una adenina. Esta es otra cosa. Esta es una adenina, esto es importante. Son los nucleótidos que tiene el ADN y el ARN. Este es un pedacito de ARN. Esta es la fórmula que tiene, la forma que tiene el ARN. Este es su azúcar, la ribosa. Yo les explicaba antes que la diferencia entre ADN y el ARN es que se perdió un oxígeno. Este oxígeno de aquí, este que está aquí señalando, ese es el oxígeno que se pierde. Como se pierde este oxígeno, cambia el nombre de ARN, de ácido, ácido ribonucleico, a ADN, ácido desoxi, que perdió un oxígeno, ribonucleico. Pues bueno, es este de aquí. Este no permite que el ARN se pliegue en forma de doble hélice, y explicar esto es importante porque de aquí estos adquieren energía. También varios de estas bases, estos nucleótidos van a servir también para otras cosas. Aquí estos son importantes porque ahorita que veamos la cadena transportadora de electrones, aquí está, cadena transportadora de electrones, vamos a ver que van a donar estos hidrógenos que adquirieron. Ahora, esos son importantes junto con el ATP. El ATP, adenosín trifosfato, es una adenina también del ARN. Fíjense, este es ARN, tiene el oxígeno aquí. Esta es la adenina. Y también cuando yo les dije acerca de las bases del ADN, les decía que estos podían tener uno o más grupos fosfato. Pues bueno, era para esto. Porque aquí, cuando tiene uno solo, vamos a suponer que le tachamos estos de aquí, y nada más tiene uno. Cuando solo tiene uno, forma parte del ARN. Y nada más. Pues almacena energía genética, información genética, la secuencia de estos, ¿no? Pero cuando adquieren más grupos fosfato, se vuelven unas moléculas importantes porque participan en las reacciones químicas dentro de la célula. Lo que hacen es que estas cosas, déjenme poner esto de aquí, lo que hacen es que en estos enlaces de los grupos de fosfato, hay energía química almacenadas en esos enlaces. Cuando tienen que participar en alguna reacción, lo que hacen es que se rompen y se desprende el grupo fosfato, y a la hora de que se desprende, esa energía generada del rompimiento puede hacer que se lleven a cabo reacciones químicas, o como lo hacen la glucólisis, se rompe y se agrega a una molécula, y a la hora de que se agrega este fosfato, cambia la composición de esta, o hace
que ciertas reacciones se lleven a cabo. Por eso esta cosa que le llaman, creo que se lo puse aquí está, se le conoce como la moneda energética de la célula, porque la célula utiliza esto para casi todo. Por eso este es bien importante. Cuando se gasta, aquí tenemos el ATP, cuando se gasta se vuelve ADP, adenosín, en vez de tri, sería difosfato, de que nada más tiene 2, ¿no? Le quedan 2 y se desprendió de 1. Pues bueno, los procesos del ciclo de Krebs, de la cadena transportadora de electrones y todo eso, sirven para lo siguiente, para estas cositas de aquí y de acá. Esto sirve para al ADP pegarle este fósforo que ya gastó y regenerar el ATP que ya se gastó en las fracciones de la célula. Para eso sirve. Esa es la finalidad de todo esto, regenerar ATP. Pero el proceso para hacerlo es un proceso difícil, tortuoso y que involucra varias etapas, ¿no? Tortuoso porque pues ya ahorita han de estar bien confundidos y demás. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta con esto antes de pasar a esta cosa? ¿Dudas existenciales y demás cosas no tienes? No, ninguna. O todas. O dicen, no sé ni siquiera por dónde empezar a preguntar todas mis dudas, ¿no? También a veces luego pasa. ¿Qué pasó? Ninguna duda, profe. Ok. Bueno, si no hay ninguna duda, realmente ninguna, de cómo pasó esto y cómo pasó todo lo anterior. Ajá. Pues entonces ahora sí vamos a pasar a esta cosa, esta cadena transportadora de electrones. Esto es una serie de procesos en los cuales, fíjense aquí, ya sucedió el ciclo de Krebs, ¿no? Tienen las flechas porque es un ciclo, ¿no? Se produce el NAD y el FAD. Aquí, si nosotros ponemos esto, aquí tenemos el NAD y acá abajo tenemos el FAD. Estos tienen la finalidad siguiente. El NAD y el FAD van a entregar sus electrones. Fíjense cómo aquí tiene una 2 y una E, de que estos son electrones. Van a donar sus electrones a esta cosa de aquí. Este complejo de proteínas, estas son proteínas, se les conoce como el citocromo C. Es un complejo de proteínas que sirven como bomba de protones. Acuérdense que un hidrógeno y un hidrógeno cargado positivamente es que perdió un electrón y solamente le queda un protón. Entonces esto es una bomba de protones, de hidrógenos, y esos hidrógenos provienen del NAD. El NAD llega, da sus hidrógenos y se bombean hacia afuera. También el FAD hace lo mismo. Ahí está. Ahí está el FAD. El FAD dona sus hidrógenos, dona primero los electrones porque sirven para activar al citocromo C, se lo donan y van pasando los electrones por aquí y salen los hidrógenos. Ya los entregó. Fíjense cómo aquí está NAD, los entregó, y aquí está FAD sin hidrógenos, ¿no? Igual aquí está NAD sin hidrógenos. ¿Para qué es esto? ¿Cuál es el propósito de hacer esta cosa? Pues bueno, el propósito de esto es crear un gradiente de concentración. Por eso les decía hace rato que vamos a ver cómo se utilizaba esto. Para esto son los gradientes de concentración en la célula. La membrana interna de la mitocondria solamente permite sacar hidrógenos por el citocromo C. El espacio entre las dos membranas, que es un espacio grande, que no se llama espacio intermembrana, ahí se acumulan todos estos protones, todo este hidrógeno. Aquí dice alta concentración de hidrógeno y se vuelve un medio ácido.
recordemos que el pH es la medida de acidez, y cuando un pH es bajo, es ácido, y cuando un pH es alto, es básico o alcalino. El punto medio es el punto del 7, que es neutro, como por ejemplo el agua. Entonces, todo lo que esté un pH 6, un pH 5, un pH 3 o un 1, son sustancias que son ácidas. Conforme más cerca se estén del 0, más ácidas son, ¿no? Aquí el pH es, ay, se cruzó esta cosa. El pH es bajo porque es muy ácido, lleno de hidrógeno. Ujú. Y aquí dice adentro alto pH, o sea, es un medio alcalino y tiene baja concentración de hidrógeno. Entonces lo que pasa es que se crea un gradiente de concentración, y la única forma de solucionar esto es que la mitocondria meta los hidrógenos al medio de con baja concentración. A esto, ahora sí que hasta aquí llegaría la cadena transportadora de electrones, que es bombear hidrógenos para acá, bombear electrones y bombear protones al medio intermembranal. Después de ahí, para equilibrar esto, va a ocurrir lo siguiente, es la fosforilación oxidativa, que puse esta imagen, pero siento que se explica mejor con esta. ¿Qué pasa? Lo que va a pasar en la fosforilación es que se va a equilibrar el gradiente de concentración. Pasamos los protones, el hidrógeno, al interior otra vez de la matriz. Pero para hacer eso, lo único que puede meter protones, o sea, hidrógenos, es esta proteína que se llama la ATP sintasa. Esa permite pasar a los protones, a los hidrógenos, de aquí afuera hacia acá adentro. Como es la única entrada, pues todos tienen que pasar por aquí. Y va a suceder lo siguiente. Cuando pasan por la ATP sintasa, lo que ocurre es que esta molécula puede aprovechar la energía que se genera al pasar por aquí los hidrógenos, generan energía y toma al ADP, al fósforo inorgánico que está dentro de la matriz, y pegan esto para generar ATP. Así como en esta imagen, ¿no? Que tenemos ADP que se gastó, pues le pegamos el fósforo y se genera ATP. Este proceso se le llama fosforilación oxidativa, que es regenerar ATP a partir del ADP y fósforo. Ujú. Todo esto que está lleno de protones van a pasar por aquí, y al momento de pasar por aquí como si fuera un motor, se activa y pega a los ADPs, les pega fósforo y se crea el ATP. Ujú. Ahora, este proceso de fabricar ATP, le podríamos decir que es un proceso de anabolismo, porque crea una sustancia compleja a partir de otras, ¿no? Solamente que aquí no hay gasto de energía todavía. Aquí todavía no gastamos energía. ¿Por qué? Pues porque la célula ha evolucionado para esto. No es, es suficiente, ¿no? No es eficiente. Pero aquí la célula ha evolucionado mucho para hacer este proceso con las mitocondrias, y este proceso de pegar ATPs y ADPs es gratis, no necesita gastar energía porque utiliza a favor el gradiente de concentración. Es un transporte pasivo, como el que vimos hace rato. Esto sería un ejemplo de transporte pasivo. Entran los hidrógenos y ya aquí dentro es donde uno se tiene que hacer la pregunta más importante de todo este proceso. ¿Para qué me sirve el oxígeno? ¿Para qué me están insistiendo desde hace rato que esto necesita oxígeno y oxígeno y oxígeno, y sin oxígeno no se lleva a cabo, ¿no? Y nada más están diciendo esa cosa, ¿no? Todo mundo y todos los libros y demás. El oxígeno es importante para lo siguiente. El oxígeno que tenemos aquí es el aceptor final de electrones
y de protones. El oxígeno sirve para que estos hidrógenos que se metieron otra vez, aquí por la ATP sintasa, lleguen y se peguen al oxígeno y este acepte los electrones de la cadena transportadora y se forme agua. Esa agua es el agua que se encuentra en el citoplasma. Tiene que generar agua. Si no hay oxígeno, aunque se lleve todo este proceso, no hay quien acepte los hidrógenos y no hay quien acepte los electrones. Esos electrones se tienen que aceptar de alguna forma y el hidrógeno también. Y no hay algo que lo acepte en la naturaleza. El oxígeno es un aceptor así, pero bien bueno, de estas dos partículas, bueno, del hidrógeno y de los electrones. Estos electrones ya perdieron su energía porque fueron gastados para bombear los protones, que son electrones de baja energía. Ahorita creo que todavía alcanza el tiempo para pasarnos al, ¿cómo se dice? Para pasarnos a la fotosíntesis. Ya ahí explico por qué tienen que ser de alta energía y de baja energía, porque tiene un propósito eso. Ya aquí ya se forman los ATPs y todo lo demás, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver los productos finales. Si nosotros nos acordamos, hace rato, bueno, voy a regresar aquí. Voy a regresar por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá. Si nosotros nos acordamos de esto, recordemos lo siguiente. Nosotros durante la glucólisis generamos 2G3P. Y estos ATPs que se formaban es por cada uno de estos. Pues bueno, por cada G3P se va a generar un ácido pirúvico. Entonces, se forman dos. El proceso del ciclo de Krebs es lo que pasa, esto de aquí y esto de acá, es lo que pasa con cada molécula de ácido pirúvico. Y tenemos dos. Y también, por cada acetilcoenzima, le podemos dar dos vueltas a este ciclo. No se genera un solo ciclo, sino que se generan dos. Y aparte tenemos dos ácidos pirúvicos, y entonces, como tenemos dos, todo lo multiplicamos por dos, y en teoría le podemos dar 4 vueltas con una sola molécula de glucosa a todo esto, ¿no? Vamos a ver los productos cuando le damos 2 vueltas, a esto, y se generan los ATPs, porque aquí en las tablas y en todo, como se generan 2 y 2, aquí estos números aparecen multiplicados y los ven por 2. Eso es lo que pasaría en una célula normal. Vamos a ver, hacer la cuenta, porque está de confusa ahorita en este momento. Nosotros recordemos que en la glucólisis se generaron los que podemos utilizar, 2 ATPs. Recuerden que fueron 4, pero pagamos otros 2 que gastamos al principio, ¿no? Entonces, útiles, aquí vamos a poner los ATPs útiles. Los ATPs útiles son 2. Este NAD que se generó aquí, más adelante se va a utilizar también en la cadena transportadora de electrones, y al final, cada NAD puede generar 3 ATPs. Como cada uno genera 3, si tenemos 2, pues generan 6, ¿no? 2 por 3 son 6. De aquí tenemos estos 6. Ahorita vamos a ver esta nota que está acá abajo. Ahora, recuerden que cuando convertimos el ácido pirúvico en acetilcoenzima A, también obtuvimos NAD. Pero como tenemos 2 ácidos pirúvicos, por eso esto se multiplica por 2, porque por los 2 ácidos pirúvicos obtuvimos 2 NAD. Y como había hecho la cuenta antes, como cada NAD genera 3 ATPs, son 2 por 3 igual a 6. Hasta aquí vamos llevando 2, 6, 14. 12 y 2, ¿no? Ahora, otra vez en el ciclo de Krebs, se generó un ATP, se generaron 3 NAD y un FAT. Oh, gran error mío, perdóneme.
Aquí no expliqué qué era el GTP, esta cosa que aparece aquí. Ajá. A ver, esta cosa se llama adenosintrifosfato, ¿no? Les había dicho que este era una base del ARN, ujú, como la adenina, guanina, citosina, timina y uracilo, ¿no? Pues bueno, ay, que aquí está mal, aquí no tendré que poner TTT, tendré que poner UTT. Pues bueno, si existe la adenina con 3 fosfatos, también puede existir la guanina, el GTP, la guanina con 3 fosfatos. También puede existir la citosina con 3 fosfatos. Aquí yo me equivoqué porque estaba pensando en términos del ADN. Recordemos que el ARN no tiene timina, tiene uracilo. Aquí podemos tener UTP, un uracilo, con 3 grupos fosfato. Todos son equivalentes, todos sirven para lo mismo. Ahí es donde está el ciclo de Krebs. Aquí está. Entonces, en la literatura pueden llegar a confundirse si lo leen o si ven videos o cosas así, que estén bien mal hechos, es que tenía pegado ahí algo. Porque en el ciclo de Krebs les ponen GTP, pero algunos autores ponen ATP. Y ahorita en la tabla que les puse ahorita, también dice ATP. Y uno puede decir, ah, caray, ¿dónde salió esa cosa? Ah, pues porque los autores, algunos sí respetan y ponen que se generó ATP, no GTP, y otros agarran y se lo saltan porque dicen, esta cosa es lo mismo que el otro, ¿no? Entonces vamos a tacharlo y vamos a decir que se generó ATP. Estos dos son equivalentes, por eso aquí dice equivalente. Sirven para lo mismo, pero pues la única diferencia es qué base tiene, ¿no? Adenina o guanina. Entonces, en muchos libros viejos o o puede ser también en modernos, depende del autor. En videos o en otras cosas pueden ver que aquí les van a cambiar esto, y si ustedes no tienen conciencia de que el GTP es lo mismo que el ATP, se van a confundir. Como ahorita yo me salté esa parte y ya pues, los puedo andar confundiendo, ¿no? Este GTP es lo mismo, es exactamente igual. Por eso aquí, en esta tablita, me ponen aquí que yo gané un ATP. Esto en realidad tendría que ser el GTP y de ahí sale, de la parte del ciclo de Krebs. Ujú. Como le doy 2 vueltas al ciclo, como les dije antes, pues entonces lo tengo que multiplicar por 2. Si tengo 1, me van a dar 2, que están aquí. Tengo 3 NAT. Recordemos que 1 produce 3. Y como tengo 3, pues hago la multiplicación. 3 por 3 es igual a 9. Aquí hacen la multiplicación, pero la hacen más fea, ¿no? 2 por 3 y 2 por 9 y así. Como tengo 3 NAT, me van a generar 9 ATPs. Ajá. Que fueron los que se generan en una vuelta. Pero como se me generan 2, como le doy 2 vueltas al ciclo, pues estos 9 se vuelven en 18. Ujú. Es que si no lo explico así, se confunden estos números, ¿no? Les digo, en una vuelta se generan 3 NAT. 3 NAT generan 9 ATPs, porque es 3 por 3 es igual a 9. Como le doy 2 vueltas, entonces tengo que multiplicar los ATPs que se pueden formar de estos NAT, lo tengo que multiplicar por 2, entonces me va a dar 18. Y un FAT, este FAT de aquí, un FAT me genera 2 ATPs. Por cada FAT se generan 2 ATPs en la cadena transportadora. Entonces, lo multiplico por 2 porque le doy 2 vueltas, y entonces lo que va a pasar es que tengo aquí 4. Cuando yo hago esta suma total, si la quieren hacer, háganla con su celular o con lo que sea, van a ver que son 38. Esa es la cantidad de ATPs que se deben de generar en una célula. Aquí abajo viene una nota que es bien importante, porque a veces no lo explican bien, o lo ponen mal, o se saltan esta parte. Aquí abajo dice,
por eso lo saqué de un libro. Creo, no recuerdo si está en el Curtis o está en el, no recuerdo en qué libro está, pero ese está en un libro, y la imagen sí viene en internet. Aquí aclaran lo siguiente. En algunas células, el costo energético de transportar electrones desde el NAD formado en la glucólisis, o sea, de que está aquí, por eso aquí te ponen el asterisco, llevar los NADs que se generan aquí hacia dentro de la mitocondria, baja la producción neta de estos, porque son deficientes, no tienen la eficiencia para llevar bien esta molécula. Entonces, la baja producción neta de estos, en vez de producir 6, ahí dónde está, se me perdió. En vez de producir 3 cada uno, cada NAT va a producir 3 y serían 6 ATPs. No lo hacen, solamente pueden producir 4 ATPs. Baja la eficiencia a 2. 2 por 2, pues van a ser 4, que es el número que está aquí. Entonces, como baja 2, la cantidad de ATPs que se generan en ese tipo de células va a ser 36. Por eso, esto es importante en lo siguiente. Cuando ven en diferentes fuentes de internet o en algunos libros, si ustedes ven esto, resulta que van a ver que aparecen números como 38 ATPs y en otros les dicen que son 36. Y ustedes pues tienen la duda de cuál es el bueno, ¿no? Es que yo vi en un video que tiene 38 y en otros tiene 36. Hoy día ya en los videos ya le corrigen esto, pero antes en la literatura y en internet pues aparecían estos errores y no sabían cuáles. El número, el bueno, el que tienen que tomar en cuenta es 38. Esto ocurre en algunas células, es un número real, pero no es el más frecuente. Y solamente en algunas células ocurre que se generen 36. Por eso lo pongo aquí y lo explico con esta imagen y todo, para que no tengan dudas más al rato. Porque es que yo vi en el examen que decía 38 y 32 y 34 y 36 y no supe cuál era el bueno. Ah, pues 38, apúntenlo ahí. Este es el bueno. Aunque si lo buscan en internet y en la literatura, puede aparecer el número 36 y ya saben por qué se da. Al final, ¿cuáles son los productos del ATP? Aquí yo me equivoqué. Tendría que ser 3 en vez de un 6. Son 3. En una vuelta, ¿no? En una vuelta de bueno, si lo pongo en términos de vueltas, entonces aquí le tendría que poner 2. Olvídenlo, aquí pónganle 2, ¿no? 2 FAT. Ay, aquí, ¿dónde está? Aquí. En una vuelta, en un ciclo, o 2 ciclos del ciclo de Krebs, se van a generar NAD, FAT, dióxido de carbono o agua y 38 ATPs. Puede variar dependiendo de la fuente y el tipo de célula. El dióxido de carbono que se produce es el que exhalamos y el oxígeno es el último aceptor de electrones y de protones también. Y de ahí sale esta agua, que es el agua que tiene la célula, el citoplasma. Entonces, hasta aquí, en esta parte, ¿hay dudas o preguntas de por qué obtuve esto o cómo hice la suma o cómo se produjeron todas estas cosas? Seguras las otras chicas. Pues creo que Porque sí. no, si tienes dudas, pues dila, ¿no? Porque la clase de ayer, de plano tuve que explicarlo como 3 veces, porque habían partes que no entendían así de, oiga, pero ¿cómo se da el número? ¿Puede volver a contar? Y ya volví a contar, ¿no? ¿Y cómo se da eso de la cadena, ¿no? Y ya les volví a explicar esto. Otra vez el ciclo de Krebs, ¿no? Y ya me detuve otra vez aquí, ¿no? Por eso les pregunto si tienen alguna duda o alguna pregunta o quieren que vuelva a explicar alguna parte.
No, bueno, de mi parte no tengo ninguna duda. Ok. Los demás seguros, que no quieren que explique alguna parte otra vez. ¿Sí se entendió lo de la doble vuelta? Sí, Sí, dicen que sí, que sí, que sí. Entonces, pues vamos a pasar a la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso por el cual las plantas adquieren nutrientes. Las plantas son organismos autótrofos fotosintéticos. Autótrofos quiere decir que producen su propio alimento. Y fotosintéticos es el medio por el cual lo hacen. Hay otros que son autótrofos quimiosintéticos, como varias bacterias, que tienen la capacidad de poder obtener sus nutrientes a través de sustancias químicas que se encuentran disueltas en el agua. Ellos serían autótrofos quimiosintéticos. Las plantas y las cianobacterias y los y protistas, como vimos también antes, son autótrofos fotosintéticos. Hemos visto que no solamente unos organismos hacen la fotosíntesis, sino que muchos la pueden hacer, ¿no? Esta crea sus propios nutrientes a partir de este proceso, porque aquí va a utilizar agua, va a utilizar la energía del sol y va a utilizar el dióxido de carbono, ese que nosotros le aportamos cuando hacemos el ciclo de Krebs y obtenemos el dióxido de carbono y exhalamos. Ese dióxido de carbono es el que va a utilizar la planta. Uh-huh. Las plantas llevan a cabo la fotosíntesis en las hojas. Aquí en las hojas es donde ocurre la fotosíntesis. Dice también en los tallos, porque plantas como las plantas carnosas, las plantas como los nopales, como los cactus y como otras que son las crasuláceas, que son plantas carnosas y se dice que son las plantas suculentas. Se llaman así porque sí que son carnosas, ¿no? Y como son carnosas, pues dice que son suculentas. Si lo buscan en internet, así las van a encontrar, estas plantas. Pues bueno, las suculentas, como los cactus y como los nopales, sus hojas se convirtieron en las espinitas que nos pican. Y el tallo se convirtió en esa cosa verde que nosotros vemos. Pues ahí ellos hacen la fotosíntesis. Las hojas de las plantas son aplanadas para que tengan una mayor superficie para poder captar la luz y hacer la fotosíntesis. Estas van a tener una cutícula, una capa externa cerosa que las protege de la desecación, de que por el calor pierdan agua, y es a través, aquí se me olvidó una estructura, es el estoma, por ahí absorben el dióxido de carbono y también les sirve para evitar, lo voy a poner aquí, para evitar que se pierda humedad por el calor. Las plantas sufren muchísimo con el calor. Es en el mesodermo, en una región media de la hoja, ahorita vamos a ver dónde, donde hay la mayor cantidad de cloroplastos. Las células que están ahí, esto es una hoja, como si nosotros viéramos la hoja, pero partía transversalmente, ¿no? Como si esta hoja yo agarrara y la cortara por la mitad. Esto de arriba es la cutícula. Esta es una capa que les protege. Aquí tenemos las epidermis y la epidermis inferior y superior. La cutícula está hacia arriba, que es lo que recibe la luz. Vamos a tener una región media que se llama el mesófilo. Otro que es el mesófilo empalizado y el esponjoso. Aquí en el esponjoso, en estas cositas que están aquí, ahí se lleva a cabo la fotosíntesis en la mayoría de las plantas. O sea, como están en la parte interna de la hoja, estas tienen mayor cantidad de cloroplasto, estas también la tienen, pero en menor cantidad. Aquí ocurre la mayor cantidad de la reacción de la fotosíntesis. Estas
hacen fotosíntesis, y estas también, pero lo hacen menos, y se empezaron otra vez. Entonces, lo que va a pasar es que aquí va a ocurrir la mayoría de la fotosíntesis para la planta. Existe el estoma, que aquí es donde se mete el dióxido de carbono que va a necesitar para poder hacer la fotosíntesis. Estos los vamos a ver más adelante, porque ahorita, después de esta clase, después de este tema de metabolismo, o me sigo con histología y fisiología de tejidos vegetales y animales, o empiezo la parte de reproducción. Ahorita voy a ver estoy pensándolos en cuál de los dos doy primero. Y cuando veamos tejidos vegetales, voy a explicar para qué sirven estas cosas, ¿no? Son importantes. Los cloroplastos son el símil de las mitocondrias para las plantas, ¿no? Estos también tienen doble membrana. Fíjense como aquí tienen dos, ¿no? Estos son pequeños, son pequeñísimos, tienen pigmentos como la clorofila y los carotenoides que les van a servir, ahorita voy a decir para qué. Ellos en su interior, en la capa así más externa, tienen un semifluido, un gel, que se llama el estroma. No hay que confundirlo con este. Este es estoma, que es este agujero donde entra el dióxido de carbono. Esto es parte de la hoja de la planta. Ajá. Este es el estoma. Y el estroma, como aquí dice, este es el medio líquido o el gel en donde están las estructuras del cloroplasto. Aquí vamos a tener unas estructuras que se llaman los tilacoides, que son estas cositas aplanadas que se ven aquí. Imagínense que es como si ustedes tuvieran un bonchecito de pesos, ¿no? De monedas de 1 o de 5, de 10 pesos, ¿no? Que ustedes tienen apilados, no sé, si son de a peso, pues tienen 10 pesos, o si son de 10, pues tienen 100, ¿no? Tienen apilados 10. Así más o menos se vería lo que es el tilacoides. Cada monedita, cada una de estas sería un tilacoide. Y al conjunto, a todo ese bonche de monedas, se le va a llamar la grana. Otra vez, el tilacoide, si ustedes lo tuvieran el símil con un bonchecito de pesos, cada peso es un tilacoides, una de estas cositas aplanadas, y la grana sería todo el bonche de moneditas que ustedes tienen. Si quieren, porque también ya casi son las 13, si quieren lo dejo hasta aquí, porque también lo estoy grabando esta clase, no les había dicho al principio. ¿Puedo seguir o puedo ya continuar para la siguiente? Para que veamos ahora sí en la siguiente la fotosíntesis. No son tantas cosas, pero sí es importante la presentación de qué es lo que se dice. Entonces ahora sí que se lo dejo a criterio de ustedes dos. De Guiomari, esta lluvia. Pues no sé qué diga mi compañera Lluvia. Las dos están bien para que si quieren avance un poco, o si no, pues aquí lo puedo dejar. De todas formas, la clase la estoy grabando. Incluso esta clase me gustó mucho más que las otras que di, de esta parte de el metabolismo. Y estoy pensando en dejar esta para todos los demás grupos. Entonces, no sé qué me digan. ¿Termino esto ahorita o lo vemos la siguiente clase? Esto, claro, lo voy a editar y lo voy a quitar, ¿no? Bueno, yo opino que sería mejor para la otra clase, para que así no nos amontonemos de tantos temas. Porque sí son un montón. Además de que, ahorita que me voy acordando, sí es cierto. Terminando el metabolismo, les voy a aplicar un cuestionario para la siguiente clase. Entonces, yo creo que lo voy haciendo. Vemos el metabolismo y les aplico un cuestionario que también va a ir para los que, si le pongo esta clase, este video a los otros chicos, también para ellos viene un cuestionario bien grandote después del metabolismo. Entonces, pues hasta aquí les dejamos. Lo digo porque es amenaza para todos, porque siento que voy a utilizar esta grabación para todos.
Entonces, pues aquí le dejamos. Sí, profe.